Om Gyanatimirandasya Gyana Shalakaya Chatsurumilita Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manomishtan Stapitan Jena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadam Tikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Namacharya Varejavanaspa Sumurtaye Guru Sevai Kanistaya Vaishnavanam Priyacha Patitanam Samudharta Purnano Kirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopanandaya Te Namaha Radha Madhava Padmarasikan Rupanuga Sarva Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prayam Parivrayaka Nirdiste Rasaraya Hridayita Yakunjeva Santam Mudha Srimatam Prantosmi Bhakti Hridaya Bhaktiavanakyam Gurum Panchakalpataruya cha Kripasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este Harikatha, en el cual estamos profundizando sobre la comprensión del Vaishnavismo, y el día de hoy el tema que nos corresponde estudiar es el tema de los Vaishnavas, los Brahmanas y los Acharyas. Madhava, ¿se ve la presentación? ¿Se ve bien la presentación completa? Gracias. Entonces acá tenemos esta hermosa ilustración en la cual Sri Chaitanya Mahaprabhu está predicando a los sannyasis de Prakasananda Saraswati, y pues con su sola luz, presencia, los convirtió al Vaishnavismo. Y pues ellos criticaban, ¿no? Cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu se ve fulgente, joven, radiante, está cantando, está bailando como un loco porque no está sentado estudiando el Vedanta Sutra. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, pues realmente mi maestro espiritual, él me dijo, tú no tienes mucho a dedicar, mucha cualificación para estudiar sánscrito, estudiar el Vedanta Sutra, lo cual pues sabemos que simplemente es algo falso, porque en sus pasatiempos de juventud él era conocido como Nimai Pandit y como el escolástico más erudito de todo Nadia. Pero él muestra así su humildad y él dice, mi maestro espiritual me dijo, yo soy un tonto, no soy cualificado para estudiar Vedanta Sutra, canta este mantra y esto es lo que yo hago. Y a través del canto de este mantra he manifestado estos hasta Shalvika Bhav, erizamiento del vello, mi voz se entrecorta, lágrimas salen de mis ojos como torrentes de lluvia y no puedo dejar de cantar. Y así, entonces, él convirtió a estos sannyasis de la escuela Mayavad, de la escuela impersonal, en Vaishnavas por su presencia y por el amor y la pureza al cantar el santo nombre. Dentro de los Vedas existen diferentes tipos de personas. Entonces, a grandes rasgos tenemos arios, las personas que conocen los Vedas y que se guían de acuerdo a la directriz de los Vedas, y anarios, las personas que no siguen la directriz de los Vedas y no llevan una vida humana civilizada. Y pues dentro de las personas que siguen los Vedas, gran parte de esas personas siguen la sección Karma Kanda de los Vedas, la sección ritualística de los Vedas, en la cual se aspira a un disfrute en esta vida o en la próxima vida yendo a Swarga, los planetas del cielo material. Entonces, dentro de estos materialistas llamados karmis, la palabra karmi significa aquel que está pegado al fruto de la acción. Hay unos karmis impíos y unos karmis piadosos, por así decirlo. Y dentro de los espiritualistas hay tres clasificaciones, pero en última instancia solo los bhaktas son los que están buscando Sreya Uttama, el beneficio último de la vida. Pero dentro de los espiritualistas entonces tenemos a los Gyanis, los filósofos empíricos, o aquellos que siguen la sección Jnana Kanda de los Vedas, que trata principalmente de la comprensión de el Brahman, del aspecto impersonal de Dios. Los yogis, los que siguen el proceso del yoga místico, de la Astanga Yoga, para adquirir los Asta Siddhis, los 8 poderes místicos que se derivan de la práctica del yoga.
Y en ese sentido, pues los karmis son salvacionistas y los yogis buscan poderes místicos, por lo tanto también serían clasificados dentro de un tipo de personas que tienen todavía deseos materiales. Y finalmente los bhaktas, entonces dentro de los bhaktas también podemos ver que hay bhaktas sin deseos y hay bhaktas con deseos, niskam y sakam. Entonces, niskam son los devotos puros que no tienen ningún deseo material en su corazón, solamente poder complacer a Priya Priyatam, la pareja divina Sri Vrindavan Dham, y los Sakama Bhaktas, que son bhaktas que tienen deseos en su corazón, pero también tienen el deseo de servir al Señor Krishna. Entonces los bhaktas son aquellos que siguen el Bhakti Marga o el sendero que nos lleva a la devoción, al amor por el Señor Supremo. Entonces dijimos que dentro de los karmis teníamos karmis impíos y karmis con piedad. Entonces acá el Señor Krishna explica: Namam duskritino mutha prapadyante naradhama mayaya pragrita gyana asuram bhavan asritam. Hay cuatro tipos de personas que no se acercan a mí, que no se rinden, que no prestan prapadyante, que no practican rendición a mí. ¿Quiénes son? Entonces los que son mutha, sumamente necios, los que son sumamente necios, los que son lo más bajo de la humanidad, Naradhama, ¿sí? De naturaleza muy baja. Aquellos a quienes tienen algo de conocimiento, pero la ilusión los cubre y les roba ese conocimiento. Y Asuram Bhavan, aquellos que participan de la naturaleza tea de los demonios. Ellos, debido a su falta de sukrit, a su falta de piedad, no se entregan a mí. Y el Señor Krishna también describe en este capítulo 7 del Bhagavad Gita cuatro tipos de personas que se acercan a Él porque tienen piedad. Chaturvidha bhajante mam yana sukritino arjuna arto gigyasu artarti gyanicha bharatar shava. Entonces el mínimo común denominador de esas personas es que tienen algo de sukriti, algo de piedad. Oh tú, el mejor de los Bharats, Arjuna, cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme amoroso servicio devocional: el afligido, el que desea riquezas o ganancias materiales, el indagador y aquel que ya tiene Atma Gyan, conocimiento del ser, y está acercándose al conocimiento del absoluto. Entonces estos cuatro tipos de personas tienen piedad y por lo tanto se acercan a la práctica de la devoción, y el Señor Krishna a lo largo del Bhagavad Gita va a dar, de acuerdo al nivel, a la comprensión, a la dedicar de cada uno, diferentes procesos de yoga para que ellos puedan establecerse en la práctica espiritual. Dentro de los espiritualistas, entonces dijimos que teníamos a los gyanis, filósofos o intelectuales, quienes siguen el Jnana Marga, quienes siguen el estudio del Vedanta Sutra. Ahí tenemos un sannyasin de la escuela de Sankaracharya, de Adi Shankar, y pues ellos se dedican a la comprensión impersonal de la verdad absoluta. Tenemos también a los yogis, que son buscadores de poderes místicos. Entonces ellos normalmente siguen los agamas, siguen los tantras, siguen todas las instrucciones que ha dado el señor Shiva, sus diferentes parsat asociados sobre cómo practicar yoga, sobre cómo despertar los chakras, cómo despertar la energía kundalini, cómo desarrollar los diferentes procesos, poderes místicos, y pues de esa manera ellos quieren tener poder sobre la materia y tener poder místico, y de esa forma conducen su vida a través de rigurosas austeridades y penitencias para desarrollar este tipo de perfecciones místicas. Sin embargo, pues para los Vaishnavas, entonces ellos, digamos, lo que ven estos poderes místicos como un obstáculo, no como una bendición en el servicio a la pareja divina, y por lo tanto el Vaishnava no está deseando Kaivalya, fundirse con el aspecto impersonal de Dios, tampoco está deseando desarrollar poderes místicos a través de la práctica, y por lo tanto el Vaishnava respeta la sección Karma Kanda de los Vedas, la sección Jnana Kanda, la sección del yoga místico
de los agamas, de los tantras, pero no sigue estos procesos. Ahora, dentro de las personas que entonces ya se dedican a la comprensión de la verdad absoluta, entonces tenemos en primera instancia a los brahmanas, ¿sí? Que ya empiezan a estudiar y pasan de la sección Karma Kanda de los Vedas, Jnana Kanda, a la sección Bhakti Kanda de los Vedas. Entonces es la diferente secuencia, el diferente proceso en la evolución espiritual. Y la palabra Brahmana es aquel que conoce del Brahman, de la verdad absoluta. Las cualidades principales de los brahmanas son la sencillez, la veracidad, ya lo hemos explicado en clases anteriores, Samo, Damas, Tapas, Sauchan, etc. Las cualidades de un brahmana que están explicadas en el capítulo 18 del Bhagavad Gita por el Señor Krishna. En esta era nadie debe ser respetado como brahmana únicamente por su nacimiento. También se debe examinar su achar, su prédica y su prachar, su conducta. ¿Por qué? Porque en los Puranas se explica que en esta era Kalao Shudra Sambhav todos nacemos como Shudras. Entonces, además de haber nacido en una familia de Brahmana, también se necesita tener calificación. Porque si alguien nace en una familia de Brahmanas y no tiene calificación, es simplemente un Twiya Bandhu, un amigo inepto de los nacidos por segunda vez. Y puede ser que alguien nazca en una familia de antiayas, de personas descastadas, como pues es nuestro nacimiento en Occidente, pero por la misericordia de Sri Guru, por la misericordia de los Vaishnavas, uno pueda cualificarse al nivel de Brahmana y más allá al nivel de Vaishnava. Los dos ojos de los Brahmanas son el Sruti y el Smriti. Entonces, el Sruti es lo que ha sido oído, es lo que ha revelado, lo que ha salido directamente de el señor Narayana, los cuatro grandes Vedas, Rig, Sama, Yajur, Atharva Veda, y Smriti es lo que ha sido recordado por los devotos puros y ha sido escrito, como por ejemplo los Puranas. Entonces, Srila Vedavyas escribió el Srimad Bhagavatam en estado de trance, de Samadhi, y allí reveló. Entonces, a través de su Smriti, después de que él pudo en su Samadhi ver todos los pasatiempos divinos de la Suprema Personalidad de Dios, él los describe en el Srimad Bhagavatam. Entonces, esos son los dos ojos a través de los cuales los brahmanas ven, a través de los ojos de los Vedas, de la comprensión de la verdad absoluta y de la revelación divina. Ahora, el brahmana es aquel que comprende la verdad absoluta y el Vaishnava es el grado superlativo del brahmana, quien sirve a la verdad absoluta. Entonces, Vaishnava, ¿sí?, viene de la raíz Vishnu. Vishnu es el nombre del Señor Supremo, que significa el mantenedor de todas las entidades vivientes, y Vaishnava es el sirviente de Vishnu, o específicamente nosotros nos podríamos llamar Krishnavas porque nosotros servimos al Señor Krishna, desarrollamos devoción por Krishna, ese es el objetivo en nuestra Sampradaya. Pero pues ya lo vimos, hay diferentes Sampradayas, entonces está la Lakshmi Narayana Sampradaya, está la Rudra Sampradaya, está la Sampradaya de los cuatro Kumaras y está la Brahma Sampradaya, y nuestra línea específicamente pertenece a la Brahma Mabda Gaudiya Sampradaya, es decir, somos seguidores del Señor Chaitanya y estamos bajo la línea de Madhvacharya y del Señor Brahma, quien es nuestro Adiguru o el Guru original de nuestra Sampradaya. Entonces todos estos cuatro Sampradayas son Vaishnavas, pero hay unas diferencias. Por ejemplo, en la Sri Sampradaya ellos quieren llegar a Vaikuntha y servir a Dios en el humor de Aishvarya, de temor y reverencia, mientras que dentro de la Brahma Mabda Gaudiya Sampradaya nosotros queremos servir al Señor Krishna y a Srimati Radharani en Golok Vrindavan bajo el humor de Madhurya o del amor espontáneo, en el cual no hay ningún tinte de temor y de reverencia. La riqueza principal de un Vaishnava es la devoción por el Señor Hari. Ese es el ornamento principal de un Vaishnava. Incluso acá estamos viendo Sukadeva Goswami hablando a Parikshit Maharaj y a los sabios, el Srimad Bhagavatam,
y Sukadeva Goswami, pues su único vestuario que tiene es una guirnalda que le colocaron al darle asiento, al sentarlo en el Vyasasana. Entonces, ¿cuál es el ornamento del sistema? Completamente desnudo, está desprovisto de joyas, está desprovisto de valores materiales. Su ornamento es su vachak, su palabra, porque a través de su palabra él está glorificando a la suprema personalidad de Dios. Y en esa audiencia, como explicábamos en la clase del viernes del Bhakti Rasamrita Sindhu, Srimvatan Swakatan Krishna Punyan Sravanan Kirtanan. El Señor Supremo es el benefactor del devoto veraz que oye su mensaje tal como es decir, con atención, con devoción, con concentración. Las principales cualidades de los Vaishnavas son indiferentes al disfrute material, obviamente. Hay diferentes niveles de Vaishnava, ya lo vamos a ver, está el Kanista, está el Madhyan y está el Uttam. Entonces acá, indiferente al disfrute material ya es el nivel de un Uttam, ese es el deber ser. Más humildes que el pasto, entonces ellos aplican el tercero del Siksastakam, Trinada Pishu Nishena Tarorapi Sahisuna, Trinada Pishu Nishena Tarorapi Sahisuna, Manina Manadena Kirtaniya Sadhari. Más tolerantes que un árbol, más humildes que el pasto, Amanina Manadena, dan respeto a los demás y no esperan respeto para sí mismos. Consideran el Kaivalya o el volverse uno con Brahman como algo infernal. ¿Sí? En la etapa de Bhava Bhakti hay una característica que es Moksha Lakuta Krit. Para alguien que tiene Bhav, que ha llegado a la etapa de el amor en su corazón por la pareja divina, la liberación impersonal es algo insignificante. Los planetas celestiales los consideran como una fantasmagoría, por eso no siguen la sección Karma Kanda, respetan a los que siguen la sección porque es parte de los Vedas, pero no la siguen. Vaishnava no está interesado en ir a Swarga, a los planetas celestiales. Un Vaishnava está interesado simplemente en servir al Señor Krishna en cualquier circunstancia. Y un Vaishnava considera los sentidos como serpientes con colmillos rotos. ¿Por qué? Porque decíamos que cuando uno sirve al Señor Supremo, Sarvupada Divinir Mukta, Tatparatuena Nirmalam, Rishikena, Rishikesa se vaya Bhaktir Ushate. Por servir a Rishikesh, al Señor Supremo, quien es el amo y controlador de los sentidos, automáticamente yo voy a controlar mis propios sentidos y además de esto voy a liberarme de los upadis o de las designaciones materiales que me identifican a través de el ahamkar, el ego falso. Entonces, cuando los sentidos están fuera de control, son como serpientes muy peligrosas que pueden venir y pueden desviarnos del proceso espiritual, infectarnos con el veneno de la lujuria, de la ira, de la codicia, de la envidia, etc. Pero cuando los sentidos están bajo control, Nirodham, son como serpientes con colmillos rotos que no nos pueden afectar. Por lo tanto, si yo utilizo mis sentidos para servir al Ser Supremo, ellos van a ser mis amigos. Pero si yo no utilizo mis sentidos para servir al Señor Supremo, ellos van a ser mis enemigos en la práctica espiritual. Y un Vaishnava tiene dedicación exclusiva, Ananya Bhakta, a Bhagavan Sri Krishna. Entonces el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, Apishet Sudaracharo Vayanteman Ananya Bhakta. Dice, un Ananya Bhakta, un devoto exclusivo, incluso puede cometer Durachara, una actividad incorrecta, una actividad muy deplorable. Pero como él está exclusivamente dedicado a mi servicio, yo lo voy a purificar desde su corazón, él va a seguir practicando, él se va a limpiar de sus actividades incorrectas y él es considerado un sadhu. Por lo tanto, el que tiene devoción exclusiva por Bhagavan, Bhagavan en su corazón le va a dar la inteligencia para que se pueda rendir a él. Tesham satatan yuktanam vayantam priti purvakam. Yo estoy ubicado en el corazón de todas las entidades vivientes, Sarvase Chahan Hridi Sannivisto, y a mi devoto que está practicando Bhajan, que está adorándome, que está sirviéndome, yo le doy Buddhi Yoga, le doy inteligencia espiritual, y a través de esa inteligencia espiritual, él va a llegar a mí. Esa es la palabra de Bhagavan Sri Krishna y debemos tener plena fe en su palabra porque directamente es Adharamrit, es el néctar que desciende de su boca de loto. Dentro de los Vaishnavas existen diferentes niveles. Entonces está el Kanista,
o también llamado Prakrita Bhakta, el devoto neófito, está Madhyam o el devoto en la plataforma intermedia, y está Uttam o el devoto avanzado, el devoto puro, el devoto que ya está libre de la influencia de las gunas. Y al respecto, entonces, en el 11º canto del Srimad Bhagavatam hay una conversación entre los Navayogendras y entre Maharaj Nimi, y allí Javir, que es uno de los Yogendras, él toma la palabra y él está explicando a Nimi Maharaj, y él le enseña acerca de cuáles son las cualificaciones de los diferentes niveles de devotos. Entonces, el primero es el Kanista Adhikari o el devoto neófito. Acharyam eva harayem puyam yah sradhaye hate natat bhaktesu chanyeshu sa bhaktaha prakritaha smritaha. Un devoto que se dedica fielmente a la adoración de la deidad en el templo, pero no se comporta apropiadamente hacia otros devotos o hacia la gente en general, se llama Prakrita Bhakta, un devoto que aún tiene deseos materiales y se considera que está en la posición más baja. Entonces ya después Srila Rupa Goswami en el Upadeshamrita, él nos va a enseñar cómo relacionarnos con cada uno de estos devotos, cómo relacionarnos, cómo ver un Prakrita Bhakta, y él dice: Krishneti Yasya Giritama Sandriyeto, por lo menos un Vaishnava, así sea un canista, si él canta el santo nombre, yo ofrezco pranam y lo respeto porque está cantando el santo nombre. Entre millones y millones de personas que solamente utilizan su lengua para hablar cualquier tontería, él es una persona que está cantando el santo nombre. Y así sea un canista, como mínimo te va a saludar y te va a decir Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Didi, y ya uno dice: wow, una persona en este universo canta el santo nombre, yo le ofrezco mi respeto. Pero el Prakrita Bhakta, como todavía tiene samskaras de su previos a su conversión como Vaishnava, pues es muy influenciado por las gunas y es muy influenciado todavía por los deseos materiales. El Prakrita Bhakta posee una fe débil debido a que no tiene una comprensión profunda de los Shastras. Entonces fácilmente lo pueden desviar, lo pueden convertir, o puede practicar lo que no es, o puede especular la filosofía. Por esto es importante que cuando uno va a predicar, por lo menos se sitúe en la plataforma de Madhyam, porque el Madhyam ya tiene conocimiento de las escrituras. Ahora, alguien neófito pues puede hablar algo sencillo, ¿no? Puede predicar algo sencillo, no está mal, no es que tenga que quedarse callado y no pueda compartir, ¿no? Algo que ha realizado en su corazón. Pero un devoto neófito, como el otro día unos devotos que desde mi perspectiva son neófitos, y haciendo unos podcasts del Vilapa Kusumanjali y de libros rásicas, pues realmente eso no tiene mucho sentido. Entonces uno tiene que estudiar primero bajo la Nugati de Sri Guru, no lo que se le ocurre uno estudiar. Y segundo, hay un krama, hay una secuencia. Entonces el ABC, el Bhagavad Gita, después de eso el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita. Y para entender la ciencia del rasa, lo primero es el Bhakti Rasamrita Sindhu, porque ahí están todos los fundamentos. Y después de haber profundizado en el Bhakti Rasamrita Sindhu, allí ya, cuando la práctica es más madura, uno puede empezar a estudiar diferentes escrituras relacionadas ya con el rasa o las velocidades íntimas de Priya Priyatama, de la pareja divina. Pero si yo soy un devoto neófito y empiezo a estudiar esas escrituras muy profundas, muy esotéricas, fácilmente voy a tergiversar su mensaje. Entonces, lo primero es establecer una fe. Y como dice Krishnas Kaviraj Goswami en el Chaitanya Charitamrita, Siddhanta Valiya Chitena Karar Alas, no seas negligente en la comprensión de los sastras, en el estudio del Siddhanta. ¿Qué es Siddhanta? Es la conclusión perfecta de las escrituras Vaishnavas. Si tú comprendes apropiadamente el Siddhanta, tu mente se aferrará con firmeza a los pies del loto del Señor Krishna. Pero si tú no comprendes el Siddhanta, entonces no vas a poder profundizar porque vas a tener una fe débil.
Laukiki Srada, una fe mundana, o simplemente vas a seguir una religión por seguir una creencia popular y no porque comprendes que estás siguiendo. El devoto canista adora a la deidad, pero no aprecia correctamente a sus hermanos espirituales. Por lo tanto, puede caer en la mentalidad de Krishna y yo, o mi guru y yo. Entonces hay un dicho muy popular que es Amar Guru Jagat Guru. Mi guru es el Jagat Guru, es el guru más elevado de todos. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, nosotros respetamos a A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada porque él fue el que trajo conciencia de Krishna y la expandió por el mundo. Y le debemos a él pranam, respetos. Sí, es muy importante. No podemos pasar por encima de él. Gracias a él tenemos conciencia de Krishna. Pero, lamentablemente, algunos de sus seguidores menosprecian a los otros discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Y eso es totalmente incorrecto. Porque hay discípulos de Srila Bhaktisiddhanta como Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj, que ellos nunca salieron de India, Srila Bhakti Rasaksar de Goswami Maharaj, pero inspiraron a cientos de devotos a seguir adelante cuando A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada partió y dieron profundidad y les permitieron conocer la verdad absoluta y enseñaron con su propio ejemplo y fueron también rendidos a Srila Bhaktisiddhanta y fueron también parte de todo este plan del Señor Chaitanya Mahaprabhu de que se expandiera la conciencia de Krishna en todo el mundo. Por lo tanto, yo no puedo minimizar a un Vaishnava porque cometo aparata. Pero yo no puedo a un canista darle el elogio y el respeto de un Uttama porque también cometo aparata. Y eso nos lleva inexorablemente a que tenemos que avanzar y establecernos en la segunda posición, que es Madhyam. Porque un Madhyama sabe cómo relacionarse con un canista, con un Madhyama y con un Uttama. Y por lo tanto no comete ofensas. Entonces, el canista tiene que superar esa mentalidad, ¿no? Yo y Krishna, mi deidad, mi guru, yo y mi guru, todo eso simplemente es de un canista, de un devoto que todavía está infectado por muchos samskaras materiales. No, uno tiene que entender que Krishna también está en el corazón de todas las entidades vivientes. Y que un Vaishnava avanzado, él debe respetar a todas las entidades vivientes y debe ver el Paramatma que está en el corazón de todas las entidades vivientes y por lo tanto va a respetar a todas las personas, va a respetar a los Vaishnavas, va a tener un afecto natural por su guru, pero también va a respetar a todos los maestros espirituales fidedignos. El canista está pegado a la forma y no a la esencia, entonces hay el Vaishnava que está pegado, Varagrahi Vaishnava, a la forma. Entonces él está pegado mucho a la forma, a lo externo. Y el Saragrahi es el Vaishnava que está pegado a la esencia. Y uno tiene que también tener mucho cuidado al respecto. Porque, por ejemplo, en India tú puedes ver sadhus que parecen lo que diríamos acá en Occidente, habitantes de calle. Pero son sadhus. Y si tú irrespetas, cometes aparat. O Aksirup Goswami en el Upadeshamrita va a decir, uno no debe criticar a un Vaishnava porque tiene un defecto de físico, porque tiene algún defecto de carácter, porque ha nacido en una familia de baja casta. Así como el Ganges en la estación lluviosa se llena de heno y de espuma, pero el Ganges nunca se contamina porque el Ganges desciende del mundo espiritual después de haber tocado los pies del loto de Brahmandev, del señor Vishnu, y el Ganges no se contamina internamente. Asimismo, uno tiene que entender que a pesar de que el Vaishnava tenga tal vez alguna descualificación o alguna deformidad física o haya nacido en una familia de una casta inferior, un nacimiento inferior, él es un Vaishnava y él es querido al Señor Krishna. Y si yo no veo la esencia en ese Vaishnava, cometo aparat. Entonces, para trascender la plataforma de canista, debo dejar de ser un seguidor de formas y convertirme en un seguidor de Sara, de la esencia.
El canista en el templo se comporta muy bien, pero fuera de la asociación se comporta de manera mundana. Entonces pueden venir acá al programa en el templo, Hare Krishna, Prabhusito, Haribol, se comporta como un Vaishnava. Pero sale del templo, coge el celular, se pone a ver bobadas en el TikTok, está con los amigotes, y entonces de pronto toma una cerveza, está con la familia y hace otras actividades. Entonces él todavía no es capaz de comportarse apropiadamente fuera de la asociación del templo. Mientras que un devoto en la plataforma Madhyam, él esté en el templo o esté fuera del templo, tiene el comportamiento de un Vaishnava. Por esto es importante usar nuestras kantimalas, usar nuestra tilak, usar nuestra sika, porque el hábito no hace al monje, pero le ayuda en su proceso de construcción de identidad. Y cuando yo estoy en la calle, tengo mi tilak, tengo mis kantis, tengo mi sika, yo estoy representando a Krishna, yo estoy representando a mi maestro espiritual y tengo que comportarme apropiadamente. Al principio, el devoto depende de ver a Krishna en la deidad, pero en la medida en que va avanzando, el sadhu puede ver a Krishna dentro de su corazón. Por eso, en el Brahma Samhita se explica Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Los sadhus limpian sus ojos con el ungüento del amor y ellos tienen Antar Darshan, pueden ver a Krishna internamente dentro de su corazón en su forma de Trivanga Lalita, como el señor Govinda en su corazón. Entonces ellos ven a Krishna y por lo tanto, bien sea que estén en el templo frente a la deidad o que estén afuera, ellos tienen el darshan de Krishna y también sabe que Paramatma está en cada corazón y eso hace que tengan un comportamiento ejemplar dentro del templo y fuera del templo. Esa es la característica de un devoto en la plataforma avanzada. El devoto canista busca pratista, busca reconocimiento por su adoración, por su servicio y se siente superior a otros o se enorgullece. Entonces, lamentablemente la mentalidad de un canista lleva un año en conciencia de Krishna y ya se siente capacitado para regañar al devoto que lleva 20, 25, 30 años en conciencia de Krishna, se cree más, argumenta. Y claro, no estamos hablando de no hacer una pregunta, no aclarar algo, porque seguimiento ciego tampoco es benéfico para nuestra vida espiritual. Pero yo tengo que entender que si yo llevo 2 años en conciencia de Krishna y hay un devoto que lleva 30 años practicando y cantando el santo nombre, alguna realización, alguna misericordia él tiene de el señor Hari y de los Vaishnavas y de Sri Gurudeva, y por lo tanto yo tengo que respetar, preguntar de manera apropiada. Ahora, pratista es el principal veneno para nuestra práctica espiritual. Por eso Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, él dice, el pratista es peor, huele peor que el excremento de un cerdo. Por lo tanto, pratista es el deseo de tener reconocimiento, de querer demostrar ante los demás que yo hago, que yo soy líder, que yo manejo, que yo hago un gran servicio, que yo soy un gran predicador. Eso es detrimental para el desarrollo del bhakti. Entonces, yo todo el tiempo tengo que tener sobre mi cabeza los pies del loto de Sri Guru, del Señor Krishna, y tengo que suplicar, ya atrás Kalitan Kinchit Vipamsa Purayantutat, ya atrás Austavan Kinchitas Gorur Eva Menahi. Si yo cometo un error, es mi propia culpa. Por favor, perdónenme. Ustedes son Vidvans, personas avanzadas espiritualmente. Perdónenme, corríjanme. Pero si yo tengo un acierto, si yo puedo inspirar con este kata a alguien, simplemente es la misericordia de mi maestro espiritual que se manifiesta a través mío. No es mi mérito personal. Y si yo tengo eso claro, puedo trascender este pratistasa o este deseo de buscar reconocimiento por mi servicio. El canista no diferencia entre los diferentes niveles de devotos y por esto comete ofensa. Entonces miremos ambos polos de la balanza. El canista no diferencia entre los niveles de devotos y comete aparat, comete ofensas. Y el Uttama tampoco hace diferencia. Por ejemplo, el Uttama dice Vanavas Vaishnava, todos esos árboles son Vaishnavas. Todas las entidades vivientes son Vaishnavas y yo no soy un Vaishnava, a Vaishnava. Esa es la posición de un Uttam, pero el Uttam
no comete ofensas porque él tiene amor puro en su corazón. En cambio, el canista, como no tiene amor puro en su corazón, comete ofensas. Por lo tanto, vamos a explicarlo más adelante, tengo que relacionarme apropiadamente con un canista, con un Madian y con un Utam para no cometer ofensas. El canista no puede predicar de manera apropiada porque no tiene viveka, no tiene discernimiento, discriminación apropiada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Entonces, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada llegó a Occidente, a una edad avanzada, no había absolutamente nada de conciencia de Krishna, y él hizo a través de su empoderamiento tan fuerte que tenía, empoderado directamente por el señor Nityananda, pues él hizo cosas que otro acharya no puede hacer, ¿sí? Sobrehumanas, sobrenaturales. Entonces, a unos muchachos que la mayoría eran hippies o desadaptados después de la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, que no sabían qué hacer muy bien con la vida, que estaban en el movimiento de la contracultura en Estados Unidos, los convirtió en Vaishnavas y les dijo: tomen estos libros y salgan a predicar, y ellos lo hicieron. Y gracias a eso, muchos de nosotros encontramos un librito de Srila Prabhupada en nuestra casa, en la calle, algún amigo nos lo prestó y eso cambió nuestras vidas. Pero, pues muchas personas no entendían muy bien de qué trataba el proceso, de qué trataba la filosofía, no tenían conocimiento, entonces predicaban muchas cosas que eran misconceptions, concepciones erróneas en nombre de la conciencia de Cristo. Pero en este momento ya han pasado más de 40 años de que llegó conciencia de Krishna a Occidente. Ya hay devotos calificados, ya hay muchas más traducciones de los libros, ya no solamente tenemos los libros de Srila Prabhupada, sino que también tenemos los libros de Srila Bhaktirasa de Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, los Goswami Granthas. Entonces es momento de que ya se madure y que una persona que tenga la calificación predique de manera apropiada a los demás para que enseñe la conciencia de Krishna tal y como es. Aunque uno debe respetar a un canista de Kari, hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada aconseja no quedarnos en esta posición. Entonces él dice que nosotros debemos calificarnos para subir a la plataforma por lo menos de Madhyam. En una conferencia él dice: yo sé que es muy difícil llegar a Uttam, a un devoto puro, pero por lo menos mi deseo es que todos mis discípulos dejen de ser canista bhaktas y se conviertan en Madhyam, en devotos en la plataforma intermedia. Ahora entonces, ¿cuál es la característica de un Madhyama Adhikari o un devoto en la plataforma intermedia? Ishvaretat adineshu balisheshu dvisatsu cha prema maitri kripopeksha yah karoti sa madhyamaha. Un devoto intermedio de segunda clase, un Madhyam, ofrece su amor a la Suprema Personalidad de Dios, Prema. Entonces, la palabra Prema solamente se puede utilizar en los tratos amorosos que uno tiene con Krishna. Con nadie más uno debe utilizar esa palabra Prema, amor puro por sí de Krishna. Es Maitri, desarrolla amistad, es un amigo sincero de todos los devotos del Señor. Maitri, amistad. Kripo Peksa muestra misericordia hacia las personas ignorantes que son inocentes y que quieren conocer de Krishna, que quieren conocer de la verdad absoluta. ¿Sí? Él tiene Jivedoyal, misericordia hacia todas las almas. Y hace caso omiso, ¿sí? Kripa, perdón, y Upeksha hace caso omiso a aquellos que tienen envidia de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, si hay alguien que tiene envidia de los devotos, envidia de Krishna, envidia del proceso, él simplemente toma distancia y es indiferente. Por debajo de eso, odio, enemistad, deseo de venganza, rencor, todo eso es detrimental para el desarrollo del Bhakti y por lo tanto debemos rechazarlo y abandonarlo si lo tenemos en nuestro corazón. El Madhyam posee una fe fuerte. ¿Por qué? Porque ella no tiene Laukiki Sastriya, una fe mundana, una religiosidad popular, una fe ciega. Él tiene Sastriya Srada. Entonces Jiva Goswami explica qué es Srada. Y él dice: Srada es la comprensión apropiada de las escrituras védicas. Eso es Srada, Sastriya Srada. Debido a que tiene una comprensión profunda de las escrituras, pues él
entiende el proceso y puede predicarlo a los demás de forma apropiada. Aprecia correctamente a sus hermanos espirituales y se relaciona armónicamente con ellos. Maitri es el bien queriente. Busca la esencia, entonces ya no es un Bhavagrahi, alguien que solo es un formalista, sino que ya es un Saragrahi, él busca la esencia. Se comporta de manera apropiada dentro y fuera del templo. No necesita el policía para no tener que pasarse el semáforo en amarillo y en rojo. Él ya se sabe comportar apropiadamente porque él sabe que para más el testigo, Sri Guru es el testigo, el Uphavit, el cordón sagrado es tener al Guru al lado de uno. Entonces todo lo que hago yo debo pensar, Gurudeva me está viendo, está al lado mío, tengo que hacer las cosas de forma apropiada. Y además también los 33 millones de semidioses son los testigos y el sol y la luna son los dos ojos del Visvarupa, de la forma universal de Dios. Por lo tanto, estamos llenos de cámaras de seguridad por todos los lados, por misericordia, para que nos comportemos apropiadamente. El Madhya no busca pratistas, reconocimiento por su adoración o servicio, y no se siente superior a los otros. Es más, él ya empieza a desarrollar el sentimiento de que es caído, que no es calificado de forma natural. Entonces, dentro de los principios de la rendición del Saranagati, que empieza con Anukulya Sankalpa Pratikula Vivarjanam, aceptar lo favorable, rechazar lo desfavorable, al final, entonces, dice que uno tiene que desarrollar Dainya, humildad. Entonces, a pesar de que uno está rendido a Krishna, uno debe pensar que no está rendido a Krishna. A pesar de que uno tiene alguna cualificación, uno debe realizar que uno es descualificado. Y eso lo va a proteger a uno en la práctica espiritual. El Madhya diferencia entre los diferentes niveles de devotos y se relaciona apropiadamente con cada uno de ellos. Predica de manera apropiada, pues tiene viveka, discriminación, discernimiento apropiado. Instruye a las personas piadosas que no conocen de Krishna y evita la asociación de personas envidiosas. Asat Sangatyaga e Vaishnavachar. Él evita la asociación de los no Vaishnavas. Y pues él entonces se vuelve cercano al Uttam Adhikari. Y allí, al estar cerca al Uttam, al servir en Uttam, él se cualifica para después ir a la siguiente plataforma, que es Uttam Adhikari. Explica el Sastra de acuerdo a Desha Kala Patra, tiempo, lugar y circunstancia. Acomoda la prédica de acuerdo a la cultura y el momento sin afectar la esencia del Sastra. ¿Sí? Entonces, de repente, Prabhu Madhava trabaja en una empresa, entonces yo le digo, no, Prabhu, usted mire ese pelo, que rápese, colóquese el acero, déjese una cica larga, tiene que ir con ropa devocional a la empresa y convertir a todos en la empresa en Hare Krishna, si no, esto es un caído. Pues eso simplemente es una instrucción que no tiene en cuenta el tiempo, el lugar, la circunstancia, la cultura, el momento, y lo más probable es que Prabhu Madhava hace eso y después lo echan de la empresa. Y después lo echan de la empresa, entonces no va a tener con qué sustentar su hogar, su familia, y eso también va a afectar su vayan y va a ser detrimental para su vayan. Por lo tanto, el devoto canista tiende a ser fanático porque él es seguidor de formas, pero el Madhyam, él ya sabe entregar el conocimiento a la persona de acuerdo al tiempo, al lugar y la circunstancia. Eso es algo muy importante, porque le interesa es el corazón del Vaishnava. Su fe no requiere de enemigos, entonces la fe débil necesita un enemigo. Entonces el canista está peleando contra los otros del otro guru, peleando contra la otra misión, peleando contra los cristianos, peleando contra los musulmanes, pero el Madhyam ya tiene una fe fuerte, entonces él ya no está peleando contra enemigos externos imaginarios, él está internamente combatiendo contra sus 6 enemigos internos, está combatiendo contra Kam, la lujuria, Krodha, la ira, el Lobha, la codicia, etc. Y él tiene ya mucho trabajo para hacer para ponerse a pelear y a combatir con los demás. Su fe requiere de un estímulo para seguir creciendo. Entonces, cuando el devoto llega a Madhyam, él busca la asociación de Rasikas, busca la asociación de Uttamas, así tenga que ir a India, así tenga que viajar, así tenga que endeudarse para poder ir a un mela, él valora la asociación. Pero el devoto en la etapa canista, imagínate, vamos a hacer un retiro espiritual con Srila Bhaktivinoda Vishnu Goswami Maharaj, alquilamos una finca para que puedan estar devotos, los devotos bien, puedan escucharlo. Invito a los discípulos de Vishnu Maharaj y de 20 discípulos que mandé la invitación, solo 3 personas tuvieron
la decencia de contestarme el mensaje. Entonces, por eso no salimos de la plataforma de Canista, porque no hay un esfuerzo. Pero si uno quiere salir de Canista, llegar a la plataforma de Madian y algún día hacer UTAM, uno tiene que decir, wow, viene un sadhu muy calificado, un sadhu que está en la plataforma superior, tengo que acercarme a él, tengo que tomar refugio de sus pies, tengo que escucharlo, tengo que aprovechar la misericordia, aprovechar la oportunidad. Y de esa manera uno sigue avanzando. Entonces, el canista no está muy interesado en escuchar, más bien le gusta que lo escuchen a él, sus problemas, sus perturbaciones mentales, psicológicas. Mientras que el Madhyam, él está más interesado en escuchar y escucha atentamente a los sadhus y así su corazón se purifica y cuando su corazón se purifica desciende la Sarup Shakti, Srimati Radharani a su corazón por la misericordia de el sadhu. Bhakti desciende a través de el Bhakta. Y el Madhyam tiene el poder de despertar Sraddha, fe en los demás. Sastriya Sraddha, fe basada en la comprensión de los astras. Él no tiene Prema Bhakti, todavía no ha llegado a la etapa de Bhav o de Prem, pero él está en Nista y él puede entregar Sraddha, fe para que los demás practiquen. Pero no tiene todavía la capacidad de entregar Prem. Uttama Adhikari, el devoto avanzado, ya decirle a Bhakti-Vichar Vishnu Goswami Maharaj aquí, Jai. Y acá entonces Javier explica Maharaj Nimi. Sri Javier Uvacha Sarva Bhutesu Ya Pashyet Bhagavat Bhavan Atmanaha Bhutani Bhagavati Atmani Esa Bhagavato Tamaha. Sri Javier dijo, el devoto más avanzado ve en toda el alma de todas las almas a la suprema personalidad de Dios Sri Krishna. En consecuencia, ve todo en relación con el Supremo y entiende que todo lo que existe está situado eternamente dentro del Señor. Entonces él no se volvió panteísta, ¿sí? Él tiene la capacidad de ver a Dios en todo y a todo en conexión con Dios. Es diferente. Ha trascendido las modalidades de la naturaleza material. Uttam. Entonces, Uttam quiere decir libre de tamas, libre de rayas e incluso libre de sattva. Está establecido en Vishuddha Sattva, en la bondad pura. Posee una fe trascendental, tiene una comprensión profunda de las escrituras. ¿Sí? Él maneja las escrituras. Por eso no cualquiera puede ser un acharya, ¿no? Como yo hablaba con unos devotos que me encontré en el parque, yo les decía, hay algunos acá que ahora dicen soy acharya, soy guru, no conocen los sastras, no conocen el Bhagavatam, no conocen los Puranas, no conocen los Upanishads, no conocen el Bhagavad Gita, no conocen el Bhakti Rasamrita Sindhu, no conocen el Brihad Bhagavatamrita. ¿Qué tipo de acharyas son? Por Dios. Ahora, un devoto, sí, no necesariamente es un acharya y puede ayudar a los demás, perfecto, pero acharya es una palabra muy grande, lo vamos a ver hoy al final de la clase. No cualquiera es guru, no cualquiera es acharya. Entonces, un acharya es alguien que tiene una comprensión profunda de las escrituras, porque él tiene el poder de aclarar todas las dudas en la mente y en el corazón del discípulo. Si no tiene ese poder, el discípulo no se va a poder rendir 100%. Ve a todos como sirvientes de Dios y él mismo no se considera un devoto. Ya lo que hablábamos de Krishnas Kaviraj Goswami dice, Yagai Madai Munice Papista, yo soy más pecaminoso que Yagai Madai. Imagínense, un santo como Krishnas Kaviraj Goswami que reveló el Chaitanya Charitamrita y él dice, soy más bajo que Yagai Madai, que eran sexópatas, eran drogadictos, eran asesinos, eran violadores, y él se considera más bajo. Esa es su consideración. Entonces él dice, todos son Vaishnavas, pero yo no soy un Vaishnava. Esa es la plataforma del Uttama Adhikari. Por eso tienes que tener cuidado cuando te acercas a un devoto que está en la plataforma superior, porque tú puedes cometer ofensas. Tú puedes pensar que es alguien ordinario, te puedes confundir. Entonces hay que orar mucho a Krishna y tener mucho cuidado en asociarse con sadhus de una plataforma superior. El Vaishnava siempre ve la esencia, Salagrahi Vaishnava. Siempre enseña con su propia palabra y ejemplo, es decir, acharya. Entonces, ¿qué es acharya? El acharya enseña con el prachar y con el achar, con la palabra, y esa palabra está respaldada por su propio ejemplo personal, y el acharya no enseña lo que no ha realizado en su corazón.
No busca pratista reconocimiento por su adoración o por su servicio. Para poder predicar desciende al nivel de un Madhyam. Entonces a veces el Acharya está en el nivel de Uttam, pero como en el nivel de Uttam él ve a todos como Vaisnavas, ahí no puede predicar, porque ¿a quién le va a predicar si a todos los ve como Vaisnavas? Entonces él desciende a veces. O sea, desciende no significa cae de su posición, no, él sigue siendo un Uttam, pero él aterriza toda esta revelación divina en una plataforma de un canista, de un Madhyam, para poder instruirnos, para poder predicar, para ocuparnos en servicio al Señor Krishna y a los Vaisnavas. El Uttam puede asociarse con cualquier tipo de personas y los puede beneficiar. Entonces, Señor Nityananda iba a lugares muy degradados en Bengal a predicar y se volvían todos Vaisnavas. Pero tal vez si tú dices, no, voy a ir a una taberna a predicar, voy a ir a un prostíbulo a predicar, puede que en la plataforma de canista más bien tú salgas predicado y de nuevo caigas de tus principios regulativos. Entonces tengo que tener miedo a Maya, por así decirlo. Haryas Maharaj decía un dicho y decía, Maya siempre gana por nocaut. Entonces hay que tener cuidado. Es un devoto puro, él puede asociarse con cualquier persona y no se contamina, más bien beneficia a los demás. Pero un devoto canista tiene que tener mucho cuidado con quién se está asociando. El Uttam está libre de la propensión a criticar a los demás. Entonces, esa es una de las características, lo explica Rupa Goswami en el Upadeshamrita. Él no critica a los demás. Mientras que el devoto canista siempre está criticando y juzgando a los demás. Hoy estaba leyendo el Ramcharitamanas, el Ramayana. Entonces hay dos versiones, el de Valmiki y el de Tulsidas. Yo estoy leyendo el de Tulsidas porque es muy poético, es muy bonito, es muy dulce. Y en el final del tercer kanda, Narada Muni se acerca al señor Ramachandra. Él estaba descansando en un lago muy hermoso. Y pues bueno, habían tenido un pasatiempo porque por eso es que Rama desciende y es separado de Sita. Y Lakshmi también maldice a Narada Muni. Y bueno, entonces él allá va y él reconoce su error. Pero el señor Ram dice: no te preocupes, tú eres mi bhakta, mi devoto puro, mi devoto rendido. Yo no te voy, siempre te voy a bendecir con amor. Entonces ahí Narada dice que tu nombre, Ram, sea el más glorioso y que purifica los tres mundos. Y entonces el señor Ram dice: Tatashtu, que así sea. Y después de eso, entonces Narada Muni cae a sus pies y le dice: oh señor Ramachandra, por favor, dime cuáles son las cualidades de un sadhu. Y el señor Ramachandra contesta: voy a decirte, querido sabio, las cualidades de los santos. En virtud de las cualidades se mantienen ligados a mí. Estas cualidades los mantienen unidos a mí. Estos son maestros de las 6 pasiones: lujuria, ira, codicia, pasión, orgullo y celos. Es decir, controlan estos 6 enemigos internos. Sin pecado, nispapa, desinteresados, firmes, no tienen pasiones. Nirapeksa Vaisnava es desinteresado en la materia, son firmes. Nista, no tienen pasiones. Akama, son puros, pavitron, interna y externamente, están llenos de dicha y poseen sabiduría limitada. No tienen deseos materiales, son moderados en su dieta. Sinceros, inspiradores, conocen y están unidos a Dios. Son discretos, siempre colman a los otros de honor, están libres de orgullo, poseen control sobre su mente y están muy versados en el dharma, en el deber prescrito. Son moradas de virtud, están por encima del dolor del mundo y son libres de la duda. No hay nada más querido para ellos que mis pies de loto, ni siquiera su cuerpo o su casa. Se enojan al escuchar sus alabanzas. Cuando ellos mismos los alaban, ellos prefieren taparse los oídos. Como hace poco que vino Dinabandhu Prabhu y fuimos a su Harikatha, y cuando lo glorificaban se tapaba los oídos y le sacaba la lengua. Entonces como que no quiero que me glorifiquen, no quiero escuchar eso. Se sienten felices al escuchar las alabanzas de los demás. Cuando glorifican a otro Vaisnava, un sadhu, ellos sienten felicidad. En cambio, la persona envidiosa siente rabia cuando glorifican a otro y se siente triste cuando no lo glorifican a él. De mente constante y plácida, nunca abandonan el camino correcto. Están allí, stotapantam, siguiendo el sendero de los sadhus. De naturaleza sincera y amorosa, están entregados a las oraciones, a la austeridad, al control de los sentidos.
a la negación propia y a las costumbres religiosas, están comprometidos con sus vratas, con sus votos sagrados. Son devotos a los pies del gurú, del señor Govinda y de los brahmanas. Esas son las características de un devoto en la etapa superior descritas por el señor Ramachandra mismo, por Dios mismo. Están llenos de piedad, perdón, amistad para con todos, Maitri, ya lo explicamos, comprensión y amabilidad bajo cualquier circunstancia y son sinceros devotos a mis pies de loto. Además están caracterizados por su serenidad, discreción, modestia, conocimiento de la verdad relacionada con Dios, así como un correcto conocimiento de los Vedas y los Puranas. Nunca recurren en la hipocresía, orgullo o arrogancia y no se pone su pie en el camino del pecado ni por error. Siempre están ocupados cantando o escuchando mis glorias. Satatam kirtayanto manyatantan chadrita vrata. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación. Estos devotos me adoran eternamente. Abreviando, oh buen sabio, las cualidades de los santos son tan numerosas que no pueden ser enumeradas ni siquiera por Saraswati, por la diosa del conocimiento, ni por Anantashasha, ni por los Vedas. Es decir, las cualidades de un sadhu que es rendido a Krishna son ilimitadas, así como las cualidades de Krishna son ilimitadas. Ahora, ya hemos explicado qué es un kanista, qué es un madhyan, qué es un uttam. Cómo relacionarnos con los distintos tipos de Vaishnavas, porque dijimos, el Uttam no hace diferencia y no comete ofensas porque tiene amor puro. El canista no sabe diferenciar, no sabe tratarse apropiadamente con los demás, tratar apropiadamente a los demás Vaishnavas y comete ofensas porque no tiene amor en su corazón. Entonces, ¿cómo debo discernir y relacionarme apropiadamente con los Vaishnavas? Es impropio sobreestimar y subestimar el avance de un devoto. Si alguien acepta una ocupación para la que no se encuentra calificada, renacerá como un animal. Manu Samhita 4.200. Es lo que yo les decía. Si alguien, por prestigio o por confusión de alguien, usted es una charya y usted inicia y lo siente en una viajasana y usted es un Jagat Guru y acepta esa posición, el Manu Samhita, el Dharma Sastra dice, tiene que renacer como un animal, es decir, pierde la forma humana de vida. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el Manu Samhita. Entonces, hay que tener adhikar para ser guru. Y ser guru es un servicio. Porque hay unos que piensan que ser guru es, entonces, como dice Vayan Maharaj, ya solucioné mi economía, discípulos, donativos de por vida, buena asana, un buen plato de prasada, chapamboga, muchas preparaciones de prasada, una buena guirnalda, recibimiento en el aeropuerto. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi adhikar? Y cómo comportarme en relación, en concordancia con dicho adhikar. En el Upadeshamrita, el texto 5, Sri Rupa Goswami explica: Krishneti yasya giritam manasadriyeta diksasti chet pranativi chavayantam nisham susrusaya vayana vigyan ananyan anya nindadi sunya hridayan ipsita sangalabdyam. Uno debe honrar mentalmente al devoto que canta el santo nombre del Señor. Es decir, acá, canista de Kari canta el santo nombre, lo honro mentalmente. ¡Wow! Está cantando el santo nombre de mi Señor. ¡Qué misericordia! Uno debe ofrecer humildes y postradas reverencias al devoto que se ha sometido a la iniciación espiritual, que ha recibido Diksha y que está ocupado en adorar la deidad. Y uno debe asociarse y servir fielmente, rendirse al devoto puro, al Uttam Bhakta, que es adelantado en cuanto al servicio devocional, efectuado sin desviaciones, y cuyo corazón está completamente libre de la propensión de criticar a los demás. Entonces, la cualidad de un Uttam Bhakta, libre de la propensión de criticar a los demás. Hasta que no nos liberemos por completo de la tendencia a criticar a los demás, no podemos llegar a la plataforma de Uttam. Ramanujacharya dice que así un Vaishnava sea de clase baja, duerma en exceso, sea perezoso, tal vez no sea muy limpio, muy aseado, uno no debe revelar esto en público. Más bien, uno debe glorificar sus cualidades. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada hacía eso. Cuando dos Dambasis, dos discípulos vivían en el Dham, tenían alguna disputa, alguna riña,
los sentaba al lado de él en público y le decía: usted diga, hable algo de él y usted hable algo de él. Y pues en público nos iban a poner delante de todos los Vaishnavas a sacarse, como dicen, los chiros al sol. Entonces uno glorificaba al otro y el otro glorificaba al otro. Y en ese ejercicio decían: wow, yo peleando con él por esta pequeñez, este defecto de carácter, y él tiene tantas cualidades, es un Vaisnava, sirve a Krishna, sigue principios, sirve al maestro espiritual, canta el santo nombre, estudia el Bhagavatam, está en el Arctic todos los días, atiende la clase, y yo criticándolo porque dejó la loza sucia, o porque tal vez, no sé, es un poquito perezoso. Entonces ahí uno se daba cuenta de las cualidades de un Vaisnava, y eso, al glorificar a un Vaisnava, se disminuyen, se minimizan los defectos que alguien pueda tener. Incluso uno de los términos para referirse a Sisya o a discípulo es Chatra. Chatra significa sombrilla. Entonces, ¿qué significa? Que pues ustedes ven que a veces el Sisya del gurú tiene el Chatra, la sombrilla, para proteger al gurú del sol, del viento, de la lluvia, pero también significa que puede que el gurú tenga un defecto de carácter, puede que tenga alguna enfermedad, puede que tenga ya en su vejez, tal vez no sea la persona más limpia, más aseada, el cuerpo se va deteriorando, el cuerpo físico, pero él sabe tapar eso, ¿sí? Ahora, esto hay que entenderlo apropiadamente. No es que de repente el gurú está desviado y está rompiendo principios y está explotando a los discípulos, y entonces el segundo el mando o el sisya tapa todo eso y mantiene una imagen falsa de alguien que no tiene la dedicar para ser gurú. No, 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 no es eso. Bhaktivinoda Thakur dice: ¿qué es un devoto puro? Alguien que canta el santo nombre sin cometer ofensas y está libre de mala asociación. Y él dice: un devoto puro puede tener problemas de carácter, un carácter fuerte, por ejemplo, ser un poco mal geniado, puede haber nacido en una familia baja, de nacimiento bajo, y puede tener alguna enfermedad, algún defecto físico. Y si uno lo critica a él por eso, comete Vaisnava Aparat. Un ofensor de un Vaisnava no puede complacer a Vishnu, aunque lo adore por cientos de nacimientos. Ese es el veredicto del Skanda Purana. Y tenemos entre las 10 ofensas que están descritas en el Hari Bhakti Vilas, citadas del Padma Purana, la ofensa más grave de todas. Acá podemos ver Paraman Aparadam, la más grande de todas las ofensas, que es Satan Ninda, criticar a los sadhus. Satam Ninda Namam Paramam Aparadam Vitanute Yata Kyatim Yatam Kata Usahate Tat Vigarham. La crítica pública o destructiva a un sadhu es Paramam Aparadam, o la más grande de todas las ofensas. ¿Por qué? Gracias al esfuerzo del sadhu, las glorias del santo nombre son conocidas alrededor del mundo. Por lo tanto, no critiquemos a los sadhus. Esto no significa tener un criterio interno, tener un criterio propio. No todos los gurús están en el mismo nivel. Ya sabemos, hay devotos en la plataforma Madhyan, Uttam, después Uttam Kanista, Uttam Madhyan, Uttam. Y esos Uttam son muy pocos que pisan el planeta. Entonces hay diferentes gradaciones. Yo tengo que tener un criterio, pero ponerme a hablar, ahora es muy común en las redes, cualquiera habla de un devoto, habla de un sannyasi, habla de un gurú, se hacen debates, hablan, critican, ofenden. Todo eso al final destruye nuestra fe. Entonces, yo ofendo a la deidad. Por ejemplo, se me olvidó ofrecer la flor en el Arctic, pero yo después le digo al Señor Krishna: oh mi querido Señor Janardhan, a pesar de estar desprovisto de los mantras, de la devoción, de la ejecución apropiada, por favor acepta esta puya como una ofrenda completa a ti. Y el Señor, y doy reverencias, y cuando no da reverencias, el Señor Supremo perdona la ofensa de que se me olvidó ofrecer la flor en el Arctic. Pero ofender a los sadhus, Krishna no lo puede perdonar. Ofender a los sadhus es parama para la ofenda más grande. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado de no ofender a los Vaishnavas. Y finalmente, para no aburrirlos más con mi Harikatha, entonces tenemos el último nivel, ya el nivel más elevado entre los Vaishnavas. Entonces vimos las personas materialistas, después vimos los 3 tipos de espiritualistas, después vimos los brahmanas, después vimos los Vaishnavas. Dentro de los Vaishnavas vimos el Kanista, el Madhyan, el Uttam, y acá el Acharya. El Acharya es el nivel más avanzado, el más elevado.
Todos los Vaishnavas son hermosos, son dignos de adoración, pero el que toma la posición de guru es algo muy complejo porque hace el servicio más delicado de todos. Por eso, el Señor Krishna mismo respalda al Acharya. Él le dice a Uddhava, Acharyamam Villaniyam Navamanyeta Karhichit Namartya Budhya Suyeta Sarva Devo Mayo Guru. Yo mismo soy el Acharya, le dice Krishna a Uddhava. Acharyamam Villaniyam. Nunca consideres que el Acharya es una persona ordinaria. ¿Por qué? Sarva Deva Mayo Guru. En el Guru reside el poder de todos los devas. Ahora, Krishna dice yo mismo soy el Acharya, pero el Acharya fidedigno nunca va a decir que es Krishna, que es una encarnación de Krishna, que es un avatar. No, nunca. Por ejemplo, hay un gurú muy de moda, no voy a decir su nombre porque no quiero generar controversia, pero hay un gurú muy de moda en el mundo y él acepta que le ofrezcan hojas de tulasi a sus pies. Eso es Apasiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta nunca aceptaría eso. Incluso él también, antes de que partiera, no permitía que tuvieran su foto y lo adoraran. Era muy estricto Srila Bhaktisiddhanta. Ekadasis completos, dormía en el suelo, extremadamente austero, un devoto muy avanzado, pero hasta el final de su vida Sadachara, un comportamiento ejemplar, como un sirviente de Gauranga Mahaprabhu, como un sirviente de Gokishore Das Babaji Maharaj. Entonces, Krishna es el Acharya. El Acharya es el representante de Krishna. A través de el Acharya desciende el flujo de la gracia divina, desciende el Shabda Brahma, la vida del discípulo a través de los mantras. Pero el Acharya nunca va a considerarse Krishna, porque hay Sevaka y Sevya. Está Dios servido, Bhagavan Sri Krishna, Srimati Radharani, Gauranga Mahaprabhu, y está Dios sirviente, entonces es Nityananda Prabhu, Baladev Prabhu y su expansión que es Sri Guru. Se debe entender que yo mismo soy el Acharya, por lo tanto nunca se le debe faltar el respeto de ninguna manera. Uno no debería envidiarlo creyendo que es un hombre común, porque él es el representante de todos los semidioses. Entonces uno está con el guru y lo sirve y viaja con él y dice, pero Guru también va al baño, también excreta, también ronca, también duerme, a veces se levanta de buen genio, a veces está un poco de mal genio, a veces se queda dormido. Y si yo empiezo a ver eso y empiezo a verlo como alguien ordinario, ahí automáticamente ofendo al Acharya y ofendo a Krishna también, porque el Acharya está en el corazón de Krishna y Krishna está en el corazón del Acharya. ¿Cuáles son las cualidades del guru y del discípulo? Entonces, ¿por qué decíamos que no cualquiera puede tomar este rol del Acharya? Entonces acá tenemos Asya Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Sama, imperturbabilidad, ecuanimidad. Él llegó a Nueva York o llegó a Boston y después fue a Nueva York con un baúl, unos libros, unos cartas y unos cuantos rupees, que no era prácticamente nada. Y cuando se fue tenía un templo en cada capital del mundo avalados millones de dólares y siempre fue incorruptible, ecuánime, veraz, grave y muy amoroso con los demás. ¿Ves? Porque no cualquiera puede ser Acharya. Porque hay muchos que empiezan muy bien, pero ya cuando tienen fama, nombre, dinero, seguidores, ahí empiezan a perturbarse, empiezan a confundirse, empiezan a abusar del poder y terminan otra vez cayendo en el charco material y haciendo daño y dañando la fe de los demás. Por lo tanto, es una muy seria consideración aceptar discípulos, ser un guru y qué decir de ser un Acharya, el representante de Krishna mismo. Este es el Acharya Loka. Entonces el Señor Krishna explica en el 11º canto del Bhagavatam: Tashmat Guru Prapadyeta Gigyasu Sreya Uttama Shabde Parecha Nishnatam Brahmani Upasamasrayam. Entonces, en la primera parte del sloka está la cualificación del discípulo y en la segunda la cualificación del guru. Entonces, ¿cuál es la cualificación del discípulo? Tasmat Gurum Prapadyeta Gigyasu Sreya Uttama. Él debe acercarse al guru con el deseo de prapadyante, rendirse a él.
Si no, no se acerca al guru. Por otra parte, Gigyasu Sreya Utama, él debe Gigyasu inquirir acerca de qué Sreya Utam, la meta suprema de la vida, el amor puro por Dios, ¿no? Otro de estos gurús influencers en YouTube muy famoso, Sadhguru. ¿Usted qué opina de los homosexuales? ¿Usted qué opina del consumo del yagé? ¿Usted qué opina de la inteligencia artificial? ¿Usted qué opina de la glándula pineal? Y habla cualquier cosa. Y sí, tiene cierto viveka, discernimiento, habla, tiene cierto carisma, algo de conocimiento, no mucho, pero algo de conocimiento de los astras. ¿Mm? Pero no, realmente Jagat Guru, Sadguru, Vishvaru Guru es quien te lleva a Estrella Utama, la meta última de la vida, que son los pies del loto de Sri Radha Krishna. Esa es la cualificación de la Acharya. Y tú preguntas, ¿cuál es la meta última de mi vida? Alcanzar amor puro por Sri Radha Krishna. ¿Cómo lo alcanzo? Sigue este sadhana. Practícalo. Y mira mi propio ejemplo personal. Eso es una Acharya. Entonces realmente pues es muy lamentable como la palabra acharya, la palabra guru se ha vulgarizado en tiempos modernos. Y bueno, ¿qué decir ahora el gurú del marketing, el gurú del sexo, el gurú de no sé qué? No, no, no. Una cosa es ser un coach o un profesor y una cosa es ser un gurú. Un gurú es el que te entrega conocimiento de tu relación eterna con el Señor Supremo. Eso es gurú. Te entrega Sambandha Gyan, el conocimiento de tu relación eterna con Krishna. El resto no debe ser considerado guru o no puede ser llamado guru en todo el sentido de la palabra. Un instructor, un profesor, está bien, no hay ningún problema, pero guru es una palabra muy pesada. La palabra guru significa pesado. ¿Por qué? El guru es inamovible de su posición espiritual. Por eso se dice que el guru es más pesado que los Himalayas en los astras. Y acá en la segunda parte viene la cualificación del guru. ¿Por qué es más pesado que los Himalayas? Shabde parecha nishnatam brahmani upasamas rayam. El guru tiene que conocer y haber realizado Shabda Brahma, la verdad absoluta, el sonido divino, el conocimiento revelado. Nishnatam tiene que ser un perfecto conocedor, no un conocedor a medias, tiene que tener realización, no intelectual, realización directa del ser. Brahmani Upasamas Rayam tiene que conocer los diferentes aspectos de la verdad. Vadanti Tata Tuavidat, los videntes de la verdad han concluido que la sustancia no dual se manifiesta como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Él conoce todo el aspecto de la verdad absoluta, pero en nuestra escuela siente inclinación por Bhagavan, la forma personal de Dios. Y finalmente, Upasamas Rayam tiene que estar completamente libre de deseos y de apegos materiales. Porque si no, entonces va a ser un guru que va a intentar satisfacer sus deseos materiales con sus discípulos o con sus discípulas. Pero si es un guru que está libre de deseos materiales, ¿cuál es el único interés del guru? Pues llevarte a los pies del loto de Krishna, que seas un buen devoto. Y por eso tienes que valorarlo, y servirlo, y rendirte. Toda persona que desee seriamente la verdadera felicidad debe buscar a un maestro espiritual genuino y refugiarse en él mediante la iniciación. Diksha. La cualificación del guru genuino es que ha comprendido las conclusiones de los astros mediante la deliberación y es capaz de convencer a los demás de estas conclusiones, te puede aclarar las dudas. Estas grandes personalidades que se han refugiado en Dios, dejando de lado todas las consideraciones materiales, deben ser consideradas maestros espirituales genuinos. Todos los otros no pueden ser llamados maestros espirituales en todo el sentido de la palabra. Continúa el señor Krishna explicando. Un discípulo sincero debe aprender a disociar la mente de todo lo material y de cultivar positivamente la asociación con su maestro espiritual y otros devotos santos. Entonces acá el señor Krishna explaya las cualidades del discípulo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un curso, un seminario de aspirantes a Diksha. ¿Y qué es Diksha? Chaitanya Charitamrita dice Diksha Kare Bhakta Kare Atma Samarpanam. En el momento de la iniciación tú te rindes a Krishna a través de Sri Guru y el señor Krishna te coloca en su mismo nivel. No es cualquier cosa ser un iniciado.
Entonces, ¿qué es ser un iniciado? Un iniciado debe aprender a disociar la mente de todo lo material y cultivar positivamente la asociación con su maestro espiritual y otros devotos santos. Debe ser misericordioso con aquellos que están en una posición inferior a la suya, cultivar la amistad, maitri, a aquellos que están en un nivel igual y servir dócilmente a aquellos que están en una posición espiritual superior. De este modo, debe aprender a tratar apropiadamente a todos los seres vivos. Muy importante. Para servir al maestro espiritual, el discípulo debe aprender la limpieza, la austeridad, la tolerancia, el silencio, porque si uno quiere hablar, hablar, hablar y no puede escuchar al gurú, cuando está cerca del gurú no tienes que escuchar. Entonces tiene que hacer silencio, aquietar la mente y escuchar. ¿Y qué tiene que hacer? Las palabras de Sri Guru tiene que guardarlas como un tesoro en su corazón. Guru Mukhya, lo que sale de la boca del Guru, Chitete Kuriyaikya, tienes que darle un lugar en tu corazón. El estudio del conocimiento védico, la sencillez, el celibato, ya sabemos, uno puede ser Naistik Brahmachari, uno puede ser celibato y no tener vida sexual en su vida, o uno puede ser Grihasta Brahmachari, ser célibe teniendo su esposa y solamente teniendo relaciones con ella, eso es un tipo de celibato también. La no violencia y la ecuanimidad frente a las dualidades materiales. Tiene que ser tolerante a las dualidades materiales y establecerse en el plano advaita, no dual. Entonces, estas son las cualidades del discípulo, estas son las cualidades del maestro espiritual. Y con esto concluimos la clase del día de hoy y oramos a la pareja divina para que nos dé un refugio apropiado, una acharya calificada como nuestro guru, para que seamos sinceros discípulos y además de esto, para que nos califiquemos y cuando el Señor Supremo lo determine, también podamos ayudar a los demás en este proceso. Entonces el Señor Chaitanya Mahaprabhu, él ha dicho que tú tienes que convertirte gradualmente, tienes que calificarte para ser un maestro espiritual. Ese es el pedido que Él nos ha hecho y es muy necesario en Kali Yuga porque hay mucha gente sufriendo de la ignorancia. Por lo tanto, tenemos que practicar y tenemos que compartir la realización de la práctica con los demás. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Salakaya Chatsuru Militanya Tasmai Sri Gurave Namaha.